Muy buen día tengan, estimados alumnos de segundo grado. En esta ocasión les voy a explicar el tema identificar y parafrasear la información principal de un texto. Este tema es interesante porque nos ayuda cuando vamos a tener que hacer un resumen, una paráfrasis de un texto, cuando vamos a presentar un examen o cuando vamos a tener que presentar una exposición de clase, en fin. Adicionalmente, también le voy a encargar la actividad que va a ser como producto final de este tema, de este proyecto. Comenzamos. Esta información viene en la página 21 de su libro de español. Son los pasos para elaborar una paráfrasis. Claro que le hice por ahí algunos ajustes, pero en general es la misma información. La información principal de un texto es aquella sin la cual es imposible transmitir la idea fundamental que se quiere comunicar. Para identificar esa información principal podemos considerar los siguientes pasos. Número 1. Identificar el tema central a partir de una identificación global del título, subtítulo y aspectos generales de cada sección. Es muy importante esto. Cuando queremos ubicar el tema central, hay que fijarnos en el título, porque el título nos dice de qué se va a tratar el documento que estamos estudiando. Número 2. Leer cada párrafo para determinar su tema y saber a qué información prestar atención, ubicando las palabras o expresiones clave. Es muy importante también esto porque tenemos que ubicar cuáles son las palabras principales, cuáles son las palabras claves de cada párrafo de todo el documento para poder hacer bien un resumen. Número 3. Reducir a lo indispensable la información, es decir, resumir cada párrafo y rescatar las palabras clave. Y como punto número 4, redactar la paráfrasis, apropiándonos de las ideas principales, o sea, de las palabras que subrayamos, las palabras clave, sustituyendo esas palabras por sinónimos y reordenar la información para que sea clara. O sea, reordenarla significa que le vamos a dar nuestra propia interpretación. Aquí tenemos un fragmento de un texto base, que es el del cual les voy a encargar el trabajo final. Es el primer párrafo nada más de ese texto. Bueno, mediante este párrafo les voy a explicar cómo se puede llegar a una paráfrasis de este párrafo y ustedes van a continuar haciendo el mismo trabajo con el resto del documento. Vamos a leer este párrafo a ver de qué se trata. El texto base, el cambio climático. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a muy diversas escalas de tiempo. En la actualidad existe un consenso científico casi generalizado en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global que provocará a su vez serios impactos tanto sobre la Tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Muy bien, este es el párrafo, es el texto base del cual vamos a hacer una paráfrasis. Como decía en los pasos anteriores, el punto número 1, identificar el tema central a partir de una identificación global del título, subtítulo y aspectos generales de cada sección. En caso de que vengan diversas secciones, el documento que les voy a enviar es una sola sección. El título, el cambio climático, nos ayuda a identificar el tema central del documento, lo cual nos permite inferir antes de leerlo de qué se va a tratar. Es decir, no tenemos que leerlo completamente todo, porque al final de cuentas, al leer el tema cambio climático, ya sabemos que no se va a tratar de la conquista o del descubrimiento de América o la conquista de México. Se va a tratar de cambio climático. ¿Por qué? Porque el título nos lo está diciendo. Muy bien, continuamos. Número 2. Leer cada párrafo para determinar su tema y saber a qué información prestar atención, ubicando las palabras o expresiones clave. Muy bien. El párrafo se debe leer las veces que sea necesario para ubicar la información a la cual le debemos prestar más atención. Una vez que hemos determinado el tema central del texto, el cambio climático,
Debemos centrar nuestra atención en aquello que nos pueda informar sobre qué es el cambio climático. Que en este caso, si nos fijamos bien, viene en el primer renglón, porque desde el primer renglón nos está diciendo qué es el cambio climático. Ok, continuamos. Leer cada párrafo sigue siendo el punto número 2. Leer cada párrafo para determinar su tema y saber a qué información prestar atención, ubicando las palabras o expresiones clave. Muy bien, ya estamos leyendo el párrafo, estamos ubicando las palabras o expresiones clave que están aquí ya subrayadas. Bueno, esas mismas palabras clave y subrayadas ya las estoy vaciando acá en esta otra diapositiva, ¿sí? Reducir a lo indispensable la información de cada párrafo, es decir, resumir y rescatar las palabras clave. Ya las tenemos aquí todas las palabras clave de ese párrafo, las que estaban subrayadas en la diapositiva anterior. Ahora sí, ya esto es el resumen. eh, Utilizando las mismas palabras que vienen en el texto original. Esto es un resumen. Acuérdense que en los resúmenes debemos utilizar las mismas palabras que vienen en el texto original. En la paráfrasis es donde debemos de modificar los términos. Muy bien, este sería el resumen de ese primer párrafo. Y de hecho nada más de la primera idea, es decir, hasta donde viene el primer punto primer punto y seguido, perdón. Ok, este es el resumen. El cambio climático es la variación global del clima y se debe a causas naturales o a la acción del hombre en todos los parámetros climáticos, a muy diversas escalas de tiempo. Ok, para poder elaborar la paráfrasis las palabras claves hay que utilizarlas hay que sustituirlas mediante sinónimos o palabras similares. En fin, no podemos usar los mismos términos que utilizamos en el resumen, hay que cambiarlos. Ok, número 4. Redactar la paráfrasis apropiándonos de las ideas principales, sustituyendo las palabras clave, las de la anterior diapositiva, por sinónimos y reordenar la información para que sea clara. Muy bien, reordenar la información, ya les dije, implica explicarlo con nuestras propias palabras. Muy bien, aquí están las palabras clave del primer párrafo en la primera columna: cambio climático, variación global del clima, causas naturales, la acción del hombre, parámetros climáticos. Esas son las palabras originales. Bueno, las que están en la segunda columna ya serían especies de sinónimos, vamos a llamarle de esa manera. Modificación ambiental, en lugar de cambio climático, modificación ambiental. En lugar de variación global del clima, cambio general del ambiente. En lugar de causas naturales, factores cíclicos. En lugar de la acción del hombre, provocados por el ser humano. En lugar de parámetros climáticos, son elementos del ambiente. Muy bien. Eh, todos estos sinónimos los podemos utilizar todos o algunos de ellos los podemos utilizar en la paráfrasis. No es obligatorio que los usemos todos. Muy bien, ahora sí, esta sería la paráfrasis de la primera idea principal de ese párrafo. Ok. El cambio climático es la variación global del clima y se debe a factores cíclicos de la naturaleza y también a los provocados por el ser humano. Esos cambios se dan en todo aquello que implica el medio ambiente, principalmente lluvias, sequías y clima extremo. Muy bien, si ustedes se fijan, es más o menos la misma información del resumen, nada más que explicado con nuestras propias palabras, ya modificando algunos términos, utilizando sinónimos, etcétera. Muy bien, esto sería la paráfrasis, pero ustedes ya en el producto final del proyecto me van a entregar fichas de trabajo, en este caso fichas de paráfrasis, y tiene que ir acomodado de la siguiente manera: un título, que es el cambio climático; la paráfrasis, que en este caso es la que ya habíamos leído anteriormente; y la fuente informativa, o sea, de dónde salió la información de ese párrafo o de ese documento que estamos haciéndole la paráfrasis. Muy bien, son los 3 puntos que debe de traer su ficha de trabajo, en este caso ficha de paráfrasis. Es lo que me van a entregar. Ahora sí les voy a leer las instrucciones del producto final de este tema, de este proyecto. Muy bien. Del texto en Word que les voy a adjuntar, titulado ¿Qué es el cambio climático?, van a construir 3 fichas de paráfrasis siguiendo las explicaciones aquí vertidas.
Pueden comprar tarjetas de cartón tamaño media carta para elaborar las fichas o simplemente las recortan con hojas y las pegan en su cuaderno. Si no quieren hacer el gasto de comprar las tarjetas de cartón que las venden en todas las papelerías, pues simplemente las recortan ahí mismo de su cuaderno, las recortan y las pegan en una hoja en limpio de su cuaderno. Ok, el trabajo es para entregar el viernes 24 de septiembre. No se olviden incluir en cada ficha los tres elementos que ya se los había mencionado: el título, el contenido, que es la paráfrasis, y la fuente, o sea, la referencia bibliográfica o catalográfica de donde salió la información. Muy bien, son las indicaciones del producto final de este proyecto, de este tema. De todas formas, en el mensaje que les voy a enviar vía WhatsApp, ahí les voy a dar algunos otros detalles de este trabajo. Muy bien, es todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente explicación.